Bom, então vamos começar. Boa noite, boa tarde a todas e todos aqui presentes. Nossa última conversa biodinâmica de primavera. Gostaríamos de agradecer a presença de todas e todos, e aqueles que estiveram conosco desde o início. Muito obrigado pela presença e essa resistência, né, da gente poder seguir nessa forma de comunicação. Apesar de tudo, eu acho que valeu, foi muito produtivo todos os encontros, e esse também será. E também lembrar, então, que isso tudo foi um preparativo, né, e a gente espera que no ano que vem todo esse conteúdo, toda essa ideia que a gente construiu aqui durante esses 4 encontros, ela possa ainda ter mais frutos, né, no ano que vem. Esperamos presencialmente em Florianópolis, na Conferência Brasileira de Biodinâmica. Então, agradeço e espero contar com todos lá nesse momento. E eu gostaria, para começar, antes de passar para o Nelson, compartilhar aqui, então, um verso que eu acho que, para abrir esse trabalho, é um verso que, para a nossa época, para o que a gente está passando, eu pensei nisso hoje. Eu acho que é bem importante, assim, para nos trazer um pouco mais de força, de resistência e resiliência a tudo que a gente está vivendo nesses tempos. É o verso da época de Micael. Então, eu vou ler para vocês, compartilhar para todos. Temos de erradicar da alma todo medo e terror do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro. Temos de olhar para frente com absoluta serenidade e equanimidade para com tudo que possa vir. E temos de pensar somente que tudo que vier nos será dado por uma direção mundial, plena de sabedoria. Isto é parte do que temos que aprender nesta era, a saber viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior, todas as manhãs e todas as noites. Rudolf Steiner. Bom evento a todos. Eu passo a palavra, então, ao Nelson, da ABD Sul. Muito obrigado. Bem rapidamente, eu quero só relembrar o motivo principal de nós estarmos reunidos novamente, como parte do que é a agricultura biodinâmica nacional no Brasil, né? E essa ideia de comunidade com a qual nós vivemos em associação, né? A finalidade dos nossos trabalhos é dedicarmos justamente nossa atenção, nossa atividade, nosso dia a dia às necessidades que nos vêm dos agricultores, né? É para isso que a gente está olhando para essa tarefa de comunidade. E, nesse sentido, é muito alentador ver que as muitas manifestações acontecidas no âmbito da biodinâmica, no âmbito da antroposofia nacional, trouxeram a certeza de que essa medida que tomamos de buscarmos os 3 temas, a pedagogia Waldorf e a medicina antroposófica junto com a agricultura, trouxeram a certeza para nós de termos tomado uma medida, uma atitude correta para essa ação de comunidade. Se nós olharmos para o que está se passando no planeta, vemos com gratidão a possibilidade de estarmos nesse momento juntos trabalhando nesse sentido. Apenas isso para relembrar que, com amor para esse trabalho da agricultura biodinâmica, nós vamos conseguir fazer com que o fruto venha para o processo de evolução que precisamos ter. Muito obrigado. Tenhamos todos uma boa conversa com o Juan Melé. Possamos estar juntos novamente na entrada desse ano, sem esquecer de mencionar que estamos juntos porque precisávamos trabalhar essa comunidade juntos. Obrigado, Nelson. Fernando. Obrigado. Gostaria de convidar o Gabriel Matos, que vai fazer uma atividade com a gente de ginástica Butter, né? Gabriel? Ok. Boa tarde. Sou o Gabriel, sou professor de Educação Física
da escola na Barra. Tinha um áudio aberto. E também fui aluno da escola na Barra, sou ex-aluno Waldorf. Sou formado na segunda turma de ginástica Botimer, em São Paulo. E queria agradecer o convite da professora Andréia Queda para poder, e esse espaço para poder divulgar a ginástica Botimer, que apesar de completar quase 100 anos, ainda é muito desconhecida até dentro do meio antroposófico. Então, como ela é tão desconhecida assim, eu gostaria de falar um pouco do histórico dela, que ela surgiu a partir de um pedido de Rudolf Steiner, que o Conde Botimer e Rudolf Steiner eram amigos, e Steiner pediu para o Conde Botimer algo diferente na educação física escolar, e o Conde Botimer atendeu prontamente a esse pedido, mas antes ele teve um trabalho de observação das crianças e jovens no período escolar, e ele conseguiu desenvolver, a partir da observação, o que alimenta cada faixa etária. Então, ele criou, até diz aqui na biografia, que ele criou do nada o exercício, mas na verdade foi a partir da observação, né? Que numa atuação conjunta de corpo, alma e espírito, que envolvesse corpo, alma e espírito. Então, eu pensei numa sequência para fazer com vocês, em que, pensando na agricultura biodinâmica, eu escolhi alguns exercícios que eu achei que tivessem a ver com a natureza e o reino vegetal, mas eu não vou falar agora qual foi o meu processo de escolha desse exercício, para não entregar o ouro para vocês. Eu quero que vocês sintam, e depois no final vocês, acho que não vai ter um espaço para trocas, mas vocês podem sentir o que esses exercícios tocaram na sua alma. Então, eu vou falar um verso para a gente poder começar, que é um lema da ginástica Botimer que a gente usa. Então, através da minha natureza humana, se me revelou na minha própria vida o matemático, o geométrico, e ao alongar meu em cima e embaixo, meu direito e esquerdo, meu em frente e atrás, eu abranjo, a partir de mim, o mundo. Rudolf Steiner. Bom, espero que vocês tenham um pouco de espaço para se movimentar. Primeiro eu vou mostrar a sequência inteira que eu criei, vocês observem, e depois a gente vai praticar um pouco de cada exercício. Então, por enquanto, só observem, e vocês já vão vendo o espaço que vocês vão precisar para fazer esses exercícios.
Bom, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai trabalhar primeiro o primeiro exercício, que ele chama o ritmo, e é como se fosse uma pulsação. Nós vamos trabalhar como se fosse um respirar. A gente começa com os braços ao longo do corpo e dá 2 ou 3 passos à frente, lançando os braços para cima. Atinge até a maior parte e volta na horizontal. Não passa da linha dos ombros e volta para frente. Isso a gente deixa sentir. Vamos sentir o fluxo. Quem leva o movimento são os braços. Deixa os braços irem e o corpo segue atrás. Isso. Isso. Agora, quando a gente for aqui atrás, estamos na horizontal, a gente vai fazer um cruzamento com os braços e vai descruzar lá em cima. Deixa cair e retoma a pulsação. Então, vai, cruzou, descruzou lá em cima e retoma a pulsação. Descruzou, retoma. Isso, e esse é o ritmo. Agora a gente vai passar para o exercício que chama 3 círculos. Então, ele é um pouco mais complexo, mas a gente não vai se ater muito aos detalhes. Então, a gente começa frontal e o olhar vai para o lado, aponta, flexiona uma das pernas, a trajetória vai bem por cima e fecha do outro lado. Termina olhando lá na pontinha do pé e depois desfaz. Para o outro lado. Isso, e mais uma vez. Lado direito. E fecha. E agora vamos para o último exercício, que é amplidão crescente. Então, os movimentos da ginástica Botman sempre começam a partir dos braços. Então, o braço sempre começa o movimento e depois vem a parte das pernas. Então, começa com o braço e dá um passo. Quando chegar na altura dos ombros, tem uma transformação e os braços começam a girar para dentro. Giram tanto que a gente se fecha lá para baixo e vai cerrando os punhos. Quando chega embaixo, na frente da ponta dos pés, tocam-se as mãos e levanta-se no arco. Quando a gente chega aqui em cima, a gente gira as mãos e abre lá em cima. E dá um passo. Então, mais uma vez. Abriu, transformou, se fechou lá embaixo, juntou as mãos, começou a subir, girou os braços em cima e abriu. A última vez, para a gente fazer a sequência. Abriu até a linha dos ombros, transformou. Feche suas mãos. E abriu. Isso. Vamos tentar fazer a sequência inteira agora? Deixa eu botar a minha imagem. Então, vamos começar com o ritmo, com o pulsar. Vamos fazer 3 vezes. É só pulsando e os braços na amplidão. Depois a gente faz 3 vezes com o cruzamento. Eu aviso.
Então, foi. Agora a gente vai cruzar. Lá atrás. Cruzou, descruzou e foi lá na frente. Cruzou, descruzou e foi lá na frente. E a última vez, cruzou, descruzou e junta as pernas e fechou. Agora vamos fazer os 3 círculos, 3 vezes também. Primeiro para um lado. E bem devagar. E fechou. Juntou. Transformou. Para o outro lado. Mais uma vez. Isso, agora vamos disparar um bridão crescente. Brilho. Giro. Bom, foi isso que eu preparei para nós fazermos hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Gabriel. Agradeço. Acho que as pessoas que quiserem fazer alguma manifestação podem fazer no chat. Agradecimento, uma colocação. Muito obrigado. Só para eu falar um pouco do caminho que eu tive para chegar nisso, eu fiz o ritmo por causa do... Eu pensei no ritmo da natureza, das marés, essa pulsação, essa repetição que a gente tem durante o ano, das estações do ano. Depois eu passei para os 3 círculos, que tem uma relação com a movimentação dos planetas, que é a relação com os astros, que a biodinâmica também leva muito em consideração. E, por fim, a gente fez a amplidão crescente, que é a imagem que eu tenho, eu me sinto como se fosse uma semente que estivesse embaixo da terra e brota, procurando a luz, brota para... Então, muito obrigado. Espero que... Muito obrigado, Gabriel. Então, eu gostaria agora de dar continuidade ao dia de hoje, convidando, então, o João Melé para trazer a temática da resposta da antroposofia para os desafios atuais. O João nasceu em Barcelona, Espanha, presidente da Fundação Dinheiro e Consciência, economista, conferencista, consultor e formador de valores. Lidera o processo e formação e desenvolvimento de um banco ético na América Latina, envolvendo Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Colômbia. E está com a palavra, João. Grato pelo convite. Boa tarde. Escucho ruido, no sé si pueden apagar todos el micro. Boa tarde. Está sem som. No.
¿Estamos solo? Un poquito. ¿No me escuchan? Sí, Escutamos. sí. Ah, sí. Estoy con sonido. Sí, ok. Pasa que escucho ruidos de fondo. Pero bueno. Bueno, boa tarde. Eu não sei ainda falar português. Eu vou falar em espanhol, em portunhol. Mas aí vou falar bem devagar. Espero que vocês possam compreender. Estou muito obrigado por esta... Ustedes me han convidado a falar de la antroposofía y soy muy feliz de saber que ustedes están compartiendo el trabajo de la pedagogía Waldorf, medicina y agricultura biodinámica. Y hoy conmigo hay un cuarto trabajo que se suma, que es el tema del dinero de los bancos. Es el mundo de la economía, compartiendo con ustedes, que es un mundo transversal a todos, ¿no? Y no considero esto una palestra, sino un espacio entre amigos que voy a compartir lo que es mi vida, porque la antroposofía es mi vida, es mi camino de vida desde hace 43 o 44 años e intento que toda mi vida esté impregnada, por lo tanto, no voy a hablar de teoría, de ideas, hablo ideas, pero que son mi vida. Por eso no es una palestra, es una conversación con amigos. Y lo primero, y en estos tiempos, especialmente este año que hemos estado confinados en casa sin poder salir mucho, he tenido más tiempo para reposar y pensar más, lo primero que me surge a revisar muchas cosas es un profundo agradecimiento a Rudolf Steiner. Un gran agradecimiento por todo. Y quiere explicar lo superior, lo espiritual, a partir de lo material. Y por eso, pues, se dedicaron a estudiar el átomo. Luego el átomo ya era demasiado grande y empezamos a estudiar las partículas subatómicas, neutrones, protones, electrones. Ya nos quedaban muy grandes las partículas subatómicas. Las fueron dividiendo más en estos aceleradores de partículas que, vistos desde mi punto de vista, son un absurdo. Cómo se pueden tirar miles y miles de millones de dólares para dividir partículas con la superstición de pensar que dividiendo la materia en partículas pequeñas entenderemos la totalidad. Esto es tan absurdo como si alguien, para entender un cuadro, una pintura de Van Gogh, de Rubens, de cualquiera, quisiera estudiar la composición química de los pigmentos de pintura. Estudiar la composición química de los pigmentos de pintura no te explica el mensaje del cuadro. O si quiero comprender una catedral, pensar que descomponiéndola en los ladrillos, estudiando las piedras, entenderemos la catedral. Nunca las partes explican la totalidad, el orden global. Por eso, es absurdo pensar que estudiando los átomos o las células o los genes comprenderemos a los seres humanos o a los seres vivos. Pero a pesar de esto, esta es la idea que se ha implantado en la sociedad y sobre esta idea y sobre la vida del ser humano es un gran misterio que transcurre entre dos grandes misterios que son el nacimiento y la muerte, nacimiento y muerte. Y todo ser humano lleva la pregunta de, bueno, pero después de la muerte, ¿qué hay? Muerte significa el cuerpo va a desaparecer, pero todo ser humano, todos los seres humanos, llevan la pregunta, después de la muerte, ¿voy a seguir existiendo? Yo, eu, no mi cuerpo, eu. Y la otra pregunta es, antes del nacimiento, ¿existía algo? ¿Había un plan para esta vida? Y en función de cómo se contestan estas dos preguntas, la vida se vive de una manera o de otra. Como que estas dos preguntas se han dejado apartadas y la religión tampoco las contesta, la religión se basa en la fe y tú tienes que creer que todo lo ha creado Dios y Él sabrá por qué lo ha creado, pero no te explica la relación entre los dos mundos. Todo lo que hacemos en la Tierra, pedagogía, medicina, agricultura, economía, todo
está hecho basándose solo en lo material, sin conexión en lo espiritual. Por eso, hoy, en esta época de tanta inteligencia en el mundo, nunca ha habido tanta inteligencia en el mundo como ahora, pero es la época que tenemos más problemas, porque es una inteligencia que no es sabiduría, es una inteligencia desconectada del origen. Entonces, la gente muy inteligente no resuelve los problemas de la humanidad, más bien genera los problemas de la humanidad. Quizá sin mala intención, pero es igual, se generan los problemas. Rudolf Steiner se dio cuenta de esto ya de muy pequeño. Ustedes saben, me imagino, porque no les conozco, por tanto no sé lo que sabe cada uno. Si ya saben todo lo que digo, les pido disculpas, ¿verdad? Pero también sabemos lo que es la carne, el arroz y seguimos comiéndolo. Por tanto, aunque lo sepan, pues les pido que lo acojan como un alimento. Rudolf Steiner, a los 7 años, se dio cuenta de que él podía percibir la otra realidad, porque ustedes saben que estando en la estación de tren donde trabajaba su padre, se apareció, había muerto en otro extremo de Austria, pequeño, y le explica lo que se ha muerto, le pide ayuda, y Rudolf Steiner, inocente, le dice a su padre: papá, se ha aparecido la tía que ha muerto. Y su padre le dijo, más o menos, no sé exactamente las palabras, pero más o menos le dijo: niño, no digas tonterías. Al día siguiente llegaba un telegrama anunciando que el día anterior había muerto la tía a la hora que Rudolf Steiner había dicho. Con lo cual, el padre de Rudolf Steiner se dio cuenta que su hijo era especial y Rudolf Steiner se dio cuenta que él podía ver cosas que los demás no veían. Y por tanto, era mejor no hablar de estas cosas con los demás. Y esta es una de las claves de la vida de Rudolf Steiner. Se da cuenta de que existen dos mundos, él puede ver los dos con la misma nitidez, incluso se da cuenta que el mundo verdaderamente real es el mundo espiritual y que el mundo físico solo es un aspecto de la realidad total. O como decía Goethe, lo visible solo es una visión de la realidad. La realidad es más amplia. Pero él, como impulso vital, la pregunta es: ¿qué relación tienen estos dos mundos? ¿Y cómo podríamos relacionarlos? Y ustedes saben, no tengo ahora tiempo de entrar mucho, pero la primera experiencia que él le da una esperanza de vida es cuando su profesor de matemáticas le deja un libro de matemáticas y geometría, y cuando descubre las figuras geométricas, él dice que tiene la primera gran alegría de su vida porque él ya las conocía. Las formas geométricas son ideas puras que él ya había visto en el mundo espiritual. Y era la primera vez que algo que él veía en el mundo espiritual lo encontraba en el mundo físico. Y ahí le surge la pregunta. Y lo mismo con las matemáticas. ¿Existirá un camino que permita unir ese mundo espiritual con el mundo físico, al igual que hacemos con las matemáticas y la geometría? Y ahí comienza su camino de vida, un duro camino de vida, que pasa por estudiar profundamente todo el mundo físico. Y él en su época estudió todo lo que se podía estudiar: matemáticas, física, química, biología, medicina, todo, para poder conocer esta realidad, pero también se dedicó a investigar, a pesquisar las leyes del mundo espiritual. Por eso luego pudo unirlas y curar la herida, una herida que había estado separada durante siglos o milenios. Él, por primera vez, él personalmente, en su ser, en su persona, consigue curar la herida porque él consigue conectar las dos cosas. Entonces, el camino de Rudolf Steiner es, ustedes saben, los primeros 40 años, él no habla de ningún contenido esotérico en el mundo. Él es conocido más bien por su visión filosófica y científica de la vida, pero a partir de los 40 años, con el cambio de siglo, justo cuando ha acabado el Kali Yuga, ustedes saben, esa edad de las tinieblas, esa edad, estos 5000 años en donde esta herida se ha ido haciendo cada vez más grande, acaba el año 1899 y a partir del año 1900 se establece la posibilidad de curar la herida, de curar esa ferida.
de separación. Pero es una posibilidad. No se cura por sí solo. Hay la posibilidad de volver a conectar con el mundo espiritual. Y Rudolf Steiner hace este camino y nos lo da en ese conocimiento que nosotros llamamos la antroposofía, que para mí son varios aspectos. Uno, el primero, él nos explica sus vivencias del mundo espiritual. Como que es una experiencia que él tiene, uno lo escucha y ni te lo crees ni lo dejas de creer. Alguien te está explicando su experiencia. Bueno, pero luego nos explica cómo esta experiencia de lo espiritual se puede llevar a la vida cotidiana y cómo puedes curar esta herida. Y él, en los primeros 7 años que desarrolla la antroposofía, que son de 1902 a 1909, él hace toda una renovación de esa ciencia materialista y crea la antroposofía que él siempre llama ciencia espiritual. Porque dice, esto se puede investigar con un método científico riguroso, igual que las matemáticas, pero no en un ámbito sensorial, sino suprasensorial. Y entonces él da toda serie de libros que conocemos de teosofía, de ciencia oculta, un montón de libros en donde explica todos estos conocimientos que son científicos, pero desde el punto de vista espiritual, pero también nos dice, si tú quieres hacer este camino por ti mismo, yo te voy a dar unas pautas, una ayuda para que tú puedas hacer el camino. Entonces da una serie de conferencias, pero también escribe un libro muy importante, Cómo conocer los mundos superiores. Pero claro, ¿qué problema hay con este libro, no? Yo me imagino que ustedes saben que en España tenemos un camino de peregrinación que se llama Camino de Santiago. Es un camino muy famoso, además se ha puesto de moda en todo el mundo, que son casi 900 kilómetros andando, un camino espiritual. Bueno, hay gente que para gente es camino espiritual, otros es un camino a ver si encuentran a una pareja y a divertirse. Está bien, un mundo libre, cada uno hace lo que quiere. Pero el Camino de Santiago, cuando uno quiere hacer este Camino de Santiago, se compra un libro que se llama Guía del Camino de Santiago, en donde te explica dónde hay hoteles o posadas para dormir, donde hay lugares para comer, donde hay fuentes para beber agua, donde el camino se bifurca. Es una guía para hacer el camino. Si alguien se estudia este libro de memoria, no sé, él no ha hecho el Camino de Santiago. Solo sabe el libro Guía Camino de Santiago. Porque para hacer el camino hay que caminar. Y este quizá ha sido uno de los problemas con la antroposofía en el mundo, que Rudolf Steiner nos da una guía para que no vayamos perdidos al hacer el camino, pero él dice el camino se hace haciendo los ejercicios, ¿no? Viendo un poco la historia de la antroposofía y de la sociedad antroposófica, sin ser mal pensado, uno a veces tiene la impresión de que el libro se ha leído muchas veces, pero no sé si se ha hecho el camino que indica en el libro, ¿no? Este es un primer punto, porque él, sobre todo, Steiner, su misión era curar esta ferida, unir, pero no solo él, sino darlo al mundo para que las personas pudieran hacerlo, toda la humanidad. Y esto también era algo nuevo. Rudolf Steiner retomaba la tradición Rosacruz, la tradición que Christian Rosacruz desde el siglo XIII había establecido, pero solo para grupos pequeños, en secreto, preparando, igual que una semilla debajo de la tierra, preparando algo que podría aparecer con el siglo XX. Y Rudolf Steiner lo retoma y lo transforma y lo da para que todo el mundo pueda hacer esta primera experiencia. Y yo diría, esta es la misión más importante de la antroposofía. Y Rudolf Steiner, poco antes de morir, ya estaba en el lecho de muerte, ya no se podía levantar, escribe unas cartas, algunas las llamamos pensamientos guía, o directrices, o cartas de Micael, reciben varios nombres, pero allí la primera define antroposofía y dice, antroposofía es un camino de conocimiento que quiere unir lo espiritual en el ser humano con lo espiritual en el universo. Esto es lo que escribe antes de morir, esa voluntad de unir
de curar esta ferida que está en todos los seres humanos y que nos provoca dolor, sufrimiento, destrucción. Todos los problemas que hoy vemos en el mundo son consecuencia de esta separación, de esta ferida. Y tenemos problemas individuales. El ser humano tiene problemas individuales. Angustia, no se llama angustia, angoscia, depresión, enfermedades, suicidio. Primera causa de muerte en muchos países. Los países más ricos, suicidio, la desesperación. ¿Eh? O virus, que viene un virus natural o fabricado en un laboratorio. Me da igual, pero viene un virus y no tenemos defensas frente al virus. Y cualquier cosa tenemos miedo. O sea, viendo la humanidad tiene un problema personal individual. O sea, lo más urgente hoy es que el ser humano pueda conectar con su verdadero ser. Es lo más urgente, porque lo demás es una consecuencia. Por eso Steiner, los primeros 7 años de antroposofía, de 1902 a 1909, da todos estos conocimientos, pero también da la guía para hacer el camino. O sea, yo les explico a ustedes lo que he vivido, dice Steiner, lo que conozco, pero hagan el camino, compruébenlo ustedes. Los libros de Rudolf Steiner no son libros informativos, son libros meditativos. Nos lo da para que, conociéndolo, lo podamos descubrir como experiencia. Pero luego viene el segundo septenio de la antroposofía, de 1910 a 1916-17, en donde Rudolf Steiner ya no solo se dedica a transformar la ciencia, sino que se dedica a transformar las artes. Todas las artes que existían, más las nuevas artes que crea, como el arte de la palabra, la euritmia, pero también la arquitectura, construyendo el primer Goetheanum, el grabado de los cristales del Goetheanum, la pintura, la música, todo. La renovación del arte como algo fundamental en el ser humano. Que el dogma de la ciencia materialista ha ido apartando el arte como algo marginal y es un problema que hoy seguimos viviendo en el mundo. Hoy en la educación, no hablo de las escuelas Waldorf, por supuesto, pero la educación en el mundo, hay un gran peso en las matemáticas, la física, las ciencias, la gramática, la historia, pero no se da importancia a la música, a la pintura, a la escultura, a la danza, a la euritmia, al teatro. Se consideran que son menos importantes. Y no es verdad. No es más importante hacer raíces cuadradas o el teorema de Pitágoras que tocar el violín o el piano. No es más importante. Son diferentes. De hecho, en los antiguos centros de misterios se estudiaba matemáticas, se estudiaba aritmética, geometría y tal, pero también se estudiaban las artes. O sea, el ser humano es un ser universal y lo hemos hecho parcial. Y esto provoca esta pérdida de la dignidad humana. Nos han arrebatado la dignidad humana. Por eso la antroposofía, como primer punto, da la oportunidad de recuperar la dignidad humana. Nos han dicho desde las teorías de Darwin y Haeckel que el ser humano es un animal superior. Entonces hay que decir, bueno, cada uno puede pensar de sí mismo lo que quiera, pero el ser humano no es solo un animal. La vida no es una lucha por la supervivencia. Yo he tenido discusiones muy apasionadas, yo soy muy apasionado y cuando discuto con vehemencia, ¿verdad? Pues porque me gusta ser apasionado con fuego, porque no me gusta el dogma científico. Me gusta la ciencia, pero no el dogma científico. Y una hipótesis, que es la teoría de Darwin, una hipótesis se ha convertido en dogma. El hombre es un animal, la vida es una lucha por la supervivencia. Y yo pregunto, cuando me dicen esto, digo, si la vida solo es una lucha para la supervivencia, para sobrevivir, ¿por qué hacemos poesía? ¿Por qué hacemos poesía? Porque ustedes tienen poesía, por ejemplo, una mujer extraordinaria que conocí, no a ella personalmente, pero sí su obra, Cora Coralina. Es maravillosa la poesía. Es lo más elevado del ser humano. Pero la poesía nos sirve para la lucha por la supervivencia. Pero hacemos poesía. Y ahora ustedes han hecho unos ejercicios de movimiento, podría ser euritmia, podría ser gimnasia Bodmer, podría ser música. Hacemos arte porque somos humanos. Porque no es obligación, porque no es necesidad. Es decir,
el arte corresponde a esta parte de la dignidad del ser humano que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la creatividad y, por supuesto, con el amor. Porque cuando hacemos arte no es por necesidad ni para adaptarnos al medio ambiente. Hacemos algo, ahora el compañero que ha hecho los ejercicios lo ha hecho por amor. Algo que tienes, lo quieres compartir con los demás. Escribes un libro, escribes una poesía. Yo ahora estoy escribiendo unos libros, una trilogía, pero yo lo que escribo ya lo sé. Yo no lo necesito. Dinero, no voy a ganar dinero con esto. Lo hago porque pienso que lo que conozco puede ser útil a los demás. Entonces, el ser humano tiene esta triple capacidad. Esto es lo plenamente humano. Aspirar a la libertad, al amor y a la creatividad. No adaptarnos, crear cosas nuevas, ¿no? Por eso Rudolf Steiner en el segundo septenio empieza a transformar el mundo del arte. Un arte que había quedado anquilosado empieza a darle nueva vida. Y cuando llega al tercer septenio, que es de 1917 a 1923, Rudolf Steiner ya hace una transformación, realmente podríamos llamarle, si quieren, de la religión, pero la religión se entendería mal, no como un ritual o una iglesia, sino como realmente religar religión, realmente llevando a la tierra, vinculando con la tierra estos impulsos de amor que nos vienen del mundo espiritual, y es cuando puede curar esa ferida dándonos, por ejemplo, pues todo lo que hizo. La pedagogía Waldorf, la agricultura biodinámica, la medicina y todo lo que transformó en este septenio que después de tantos años todavía hoy me sorprende la capacidad que tenía de unir esto. Por ejemplo, cuando un grupo de agricultores, y ustedes esto lo sabrán bien, se dirigen a Rudolf Steiner preocupados porque hace más de 100 años la tierra ya estaba muerta, las semillas no funcionaban, las semillas, semenci, creo que es, o sea, había un problema muy grave, ¿verdad?, con las plagas, las enfermedades, hace más de 100 años. Y Rudolf Steiner convoca el curso de agricultura en Koberwitz, Silesia, hoy creo que sería Polonia, ¿verdad? Y da un curso para agricultores. O sea, pero lo podía estar la semana siguiente dando un curso a los médicos o a los arquitectos, a todas las áreas de conocimiento. O sea, bajó lo espiritual a la tierra y curó esta ferida, realmente mostrando que cuando uno ha hecho la conexión, lo puedes llevar a todo, por ejemplo, la economía y el dinero, que es la parte a la que yo me dedico más. No solo, pero a la que más. O sea, en cualquier área de la vida. O sea, durante 3 septenios prepara la antroposofía, que es, primero, transformación de la ciencia, transformación del arte, transformación de la religión, repito, religión en el sentido de religar. También podríamos llamarle del amor, ¿no? El amor que transforma el mundo. Hasta el último momento de su vida, entregado en mostrar todo esto. Y esto es muy importante. Este es el camino que dio Steiner en la antroposofía y que hoy da respuesta a los problemas que tenemos en el mundo. Y que sería importante que cada vez más personas conocieran y se entusiasmaran y desde un acto libre, desde este reconocimiento, pudieran implantarlo en sus propias vidas, en todas las áreas de la vida cotidiana, porque al conectar lo espiritual propio con lo espiritual del universo, esto sirve para todo. Sirve para tu vida personal, para tu relación con la familia, con los amigos, en el trabajo, en todo. Y hoy la gente necesita esto, está buscando. Quizá el problema es que a lo mejor cuando encuentran la antroposofía, la sociedad antroposófica, o nos encuentran a nosotros, los antropósofos, quizás a veces en la forma que tenemos de explicarlo, no saben reconocer que ahí está la respuesta a algo que ellos necesitan. Pero en cosas como, por ejemplo, hoy el problema de lo que está pasando. Detrás de todo esto hay un problema más grande que Rudolf Steiner también vio y se dedicó a solventar. O sea, el primer gran aspecto de la vida de Rudolf Steiner es descubrir esta ferida y curarla en sí mismo y dar todas las posibilidades para que cualquier ser humano lo pueda llevar a la vida cotidiana. Y además este fue su empeño. La antroposofía no tiene que vivir
en habitaciones leyendo conferencias solamente. Esto tiene que existir. Los antropósofos tienen que salir al mundo y llevar soluciones al mundo. Por ejemplo, en la agricultura. Incluso al principio había gente que decía, oiga, pero los agricultores que están empezando a hacer la biodinámica no conocen nada de antroposofía. Y el profesor les dijo, la situación de la Tierra está tan enferma que en este momento es igual que de momento no conozcan la antroposofía. Ya la conocerán, pero de momento que transformen la Tierra, ¿no? A partir de los preparados 500, 501, etc. Ustedes lo saben bien. Es urgente educar a los niños en otro tipo de pedagogía. O sea, si hoy el mundo tiene problemas, si la sociedad es corrupta, lo primero que ustedes me contaron cuando llegué a Brasil en el año 2006, lo primero que me dijeron es, Joan, en Brasil hay mucha corrupción. Pero también me dijeron esto en Argentina, y en Chile, y en Colombia, y en México, y en Uruguay, y en Guatemala, y en España. En el mundo hay corrupción. Corrupción significa algo corrupto, es algo que pierde la vida, que muere. Y es una sociedad que se está muriendo. Pero nunca preguntamos el origen del problema. ¿Cómo educamos a las crianzas hace unas décadas para que hoy sean corruptas? Por eso hay que transformar la pedagogía, la educación y educar. La etimología de la palabra educar viene del latín, exducere, es conducir afuera. Educar es ayudar que los niños, las crianzas, puedan vivir una vida plenamente humana. No como animales que luchan para sobrevivir. Hoy la humanidad no vive, sobrevive. Solo piensan en encontrar un trabajo, ganar dinero y luego comprar cosas. Pero, ¿y el ser humano dónde está? El proyecto de vida. Por eso Rudolf Steiner puso tanto énfasis en la pedagogía. El año 1919, imaginen a Rudolf Steiner. Acababa la guerra mundial. 4 años de guerra mundial, 20 millones de muertos, 25 millones de feridos. El mundo destruido. La guerra mundial acaba en noviembre del año 1918. Año 1919, Rudolf Steiner se pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudar a que el mundo cambie? Vamos a cambiar la educación. También aprovechando que el dueño de Milmolte, la fábrica de Waldorf, ¿no?, de cigarrillos, le propone una escuela para los trabajadores. Pero él siempre fue su preocupación. ¿Cómo ayudamos a cambiar el mundo, a dar soluciones a los problemas del mundo? Pues hizo la pedagogía, hizo la agricultura, etcétera, etcétera. Pero decía, detrás de todo esto hay otro misterio importante que está vinculado, si los seres humanos somos cuasi divinos, que tenemos estas 3 capacidades de la libertad, el amor y la creatividad, ¿por qué nos comportamos de forma tan destructiva? ¿Dónde está el problema? Y este es otro de los grandes problemas donde Steiner nos explica la antroposofía, forma parte de las explicaciones antroposóficas, que es el problema del mal en el mundo, la presencia del mal en el mundo, pero también misterio, necesidad del mal en el mundo, y tercero, cómo transformar el mal en el mundo. No hay que derrotar el mal, hay que camino personal de autoconocimiento y transformación, pero que llega a la culminación en el año 1923. Ustedes saben que la noche de San Silvestre, el 31 de diciembre de 1922, hay un incendio criminal que destruye el Goetheanum. El Goetheanum, después de 10 años de trabajo intenso de personas de diferentes países que estaban trabajando conjuntamente, ayudándose unos a otros. Sus países en guerra, pero ellos trabajando en comunidad, unidos. En donde toda la antroposofía estaba presente en forma artística y plástica. En una noche queda destruido. Y Rudolf Steiner no se desanima y al día siguiente comienza un nuevo trabajo, pero un nuevo trabajo, dice, ahora lo nuevo, el nuevo templo que tenemos que crear ya no debe ser un templo visible, a pesar de que luego se construye el segundo Goetheanum, sino que lo que sustituye al primer Goetheanum tiene que ser indestructible, tiene que ser espiritual. De hecho, él ya había creado un templo espiritual. Estos 21 años
estos 3 septenios de antroposofía, él construye un templo invisible en el mundo espiritual. Porque, ¿qué es un templo? Un templo es donde los seres humanos se reúnen con los dioses. La antroposofía es el lugar en donde el ser humano se encuentra con lo divino. Se lo encuentra en su interior, en cada vivencia espiritual que tienes. No solo en las ideas. Cuando las ideas se convierten en vida, en ese momento estás teniendo una experiencia espiritual y te estás encontrando con las entidades espirituales. Pero Rudolf Steiner en el año 1923 recorre Europa diciendo una misión muy importante que tiene que ver con algo que ustedes han dicho al comenzar. Creando comunidades. La importancia de una comunidad allí. Rudolf Steiner dice, hoy existe el mal en el mundo y solos no podemos combatir el mal en el mundo. Ni incluso los grupos pequeños, los grupos de estudio, las ramas de las sociedades antroposóficas. Esto está bien, esto es necesario, pero no es suficiente. Hay que crear una gran comunidad. Y él recorre Europa creando sociedades antroposóficas nacionales y hablando de la importancia en el mundo de la comunidad de que todos juntos estemos trabajando en lo espiritual, en la antroposofía, pero teniendo en cuenta también no solo los que están vivos, sino los difuntos. Precisamente durante todos los años de la Guerra Mundial, Steiner siempre tiene pensamientos para los que han muerto en la guerra y escribe libros sobre la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, la importancia, y lo dice, la antroposofía, al ser un camino que une lo físico, al ser humano, con lo espiritual, también es un camino que nos permite estar conectados con los difuntos, con aquellas personas que han muerto antes y que necesitan que conectemos con ellos, porque se sienten solos. Has estado unido con una familia, con los amigos, mueres, ya no tienes un cuerpo para percibir, solo puedes percibir la actividad espiritual de las personas que han quedado. Y muchas veces hemos olvidado a nuestros difuntos, a nuestros muertos. Y Rudolf Steiner habla de esto, y cuando habla de crear comunidad espiritual, habla también de tener presentes a los difuntos. Y recorre Europa, y Rudolf Steiner se encuentra con una sociedad antroposófica que ya se había creado en el año 1913, una primera sociedad antroposófica en la que él no participaba directamente, él actuaba como maestro espiritual desde fuera, y él se encuentra que las críticas han destruido y siguen destruyendo la sociedad antroposófica. Las críticas destruyen todo, destruyen las escuelas Waldorf, destruyen todo intento de trabajo espiritual. Y él lo decía, la crítica destruye la comunidad espiritual, críticas destruyen la posibilidad de percibir lo espiritual en el ser humano. Creen comunidades, encuéntrense unos a otros, trabajen juntos. Pero se encuentra tantas dificultades que él mismo después explica a algunas de sus personas de confianza que él se siente tentado a dejarlo todo, a retirarse de la sociedad antroposófica, reunir un grupo pequeño de personas, dedicarse a hacer un trabajo esotérico escondido, secreto, y esperar en el futuro, dentro de siglos o milenios, cuando la humanidad esté dispuesta a escuchar el mensaje espiritual. Y él lo dice, que tuvo que mantener un duro combate interior para no abandonar y marchar, ¿no? Imagínense al nivel de desesperación de ver cómo los antroposófos, que les había dado toda la antroposofía, él personalmente, nosotros nos emocionamos al leer una palestra escrita. Imagínense poder estar presente en Rudolf Steiner y la gente no valorar nada de esto. Entonces, en el último momento, Rudolf Steiner sigue el impulso contrario, sigue el impulso crístico, que es este impulso de amor incondicional, de amor absoluto, de entrega total. Y establece en la Navidad de 1923-1924, prepara el famoso Congreso de Navidad, ¿no?, en donde se funda la nueva sociedad antroposófica. Miren, lo que les voy a decir ahora lo digo con mucha seriedad y con responsabilidad. Para mí, lo más importante que ha hecho Rudolf Steiner en la vida es el Congreso de Navidad. Porque allí él crea una nueva alianza
entre los seres humanos vivos, los difuntos, las jerarquías espirituales y los seres elementales. El mundo espiritual había hecho una llamada a la humanidad a través de Micael, que es el espíritu de esta época. Y Rudolf Steiner responde a la llamada de Micael comprometiéndose personalmente y comprometiéndose con su karma personal con todos los antropósofos para siempre. Y para siempre no significa hasta que muera. Para siempre es para siempre. Parecido a lo que dijo Cristo, os prometo que estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, pues parecido, más pequeño, el compromiso de Rudolf Steiner. Crea una alianza con el mundo espiritual, una alianza que es como una consagración de este templo que ha construido durante 3 septenios, ¿verdad? Digo consagración porque en los templos, para que realmente se manifieste el mundo espiritual, tiene que haber un sumo sacerdote que se compromete, hace un sacrificio, y Rudolf Steiner se compromete a acompañar a los seres humanos, a los antropósofos para siempre, y se compromete, y este es el sacrificio, vinculando su karma personal. La respuesta de esto que le da Micael es precisamente todo lo que nos da Rudolf Steiner en el año y 3 meses que van del Congreso de Navidad hasta su muerte el 30 de marzo de 1925. Y cuando uno observa todo lo que da, es incomprensible lo que hizo en un año y 3 meses, o sea, va más allá de lo que podría hacer cualquier ser humano. De entrada, esta fuerza, esta unión con el mundo espiritual, esta nueva alianza, le da la fuerza para poder hablar abiertamente del karma de una forma que él no había podido hacer antes. Y lo dice de una manera misteriosa. Dice, ahora por fin los seres arimánicos tuvieron que callar. Y nos dio 82 conferencias sobre el karma, en donde son 82 semillas, semenchis, que iremos desarrollando en el futuro, ¿verdad? Espero, y veremos la riqueza que hay de todo esto. Por cierto, mientras daba el Congreso de Agricultura, el curso de Agricultura en Coverbridge, por las noches daba las conferencias del karma. No sé si era en Breslau, una población al lado. O sea, estaba dando curso a agricultores, es decir, incluso a los agricultores, a quien sea. Para poder hacer esto necesitamos vincularlo con lo espiritual. Digo esto porque me he encontrado muchas veces, no sé cómo es en Brasil, pero os puedo decir cómo es en España y en otros países que visito, que me encuentro agricultores que me dicen, no, a mí me interesa la biodinámica, ¿verdad? Porque salen los alimentos más buenos y puedo venderlos mejor de precio, gano más dinero. O, por ejemplo, ahora que en Europa se ha puesto de moda el vino biodinámico y la gente paga lo que sea por un vino biodinámico. He escuchado maestros Waldorf que me dicen que no les interesa la antroposofía, solo la pedagogía. Me he encontrado médicos que dicen prácticamente lo mismo. Y claro, yo me tengo que preguntar, ¿dónde has estudiado pedagogía, Waldorf? ¿Dónde has estudiado medicina antroposófica? ¿Y dónde has estudiado agricultura biodinámica? Porque no sé qué te han explicado, porque las 3 son antroposofía. Son antroposofía. Y si quieres poder profundizar y poder afrontar los problemas que van a venir en el futuro, porque algo que te sirve hoy, mañana puede que nos sirva, porque el mundo cambia. Y no encontrarás un libro de Rudolf Steiner que te explique los problemas de hoy. Por ejemplo, Rudolf Steiner no explica qué hacemos con las crianzas en las escuelas, que todos niños de 3 y 4 años ya van con sus tabletas de iPhone, de iPad, del teléfono celular. ¿Qué hay que hacer con esto? No están los manuales de pedagogía. Pero si tú has hecho el trabajo antroposófico que te dice Rudolf Steiner, en tu trabajo meditativo te viene la inspiración para dar respuesta al mundo. No es buscar un manual de procedimientos y a ver cómo aplico esto, sino que es incorporo la antroposofía en mí y desde mi creatividad podré dar respuesta al mundo. Y después de este Congreso de Navidad, en donde se establece esta alianza, que por eso digo es lo más importante, porque él mismo puede dar las conferencias del karma, pero también el propio Micael, a través de él, instituye una nueva escuela de misterios en el siglo XX. Antes las escuelas de misterios eran secretas para muy pocos.
Y ahora se establece una nueva escuela de misterios en donde se puede hacer el camino iniciático en el siglo XX-XXI, un camino iniciático compatible con la vida cotidiana. Y uno puede ser agricultor y hacer un camino iniciático, es decir, de conocer el mundo espiritual, o maestro, o médico, o banquero, como yo. Y a través de este trabajo meditativo de los mantras de la escuela superior. Es más, a los maestros les dijo, ustedes necesitan esto para poder resolver los problemas que tienen planteados. Y hace un siglo los problemas de los maestros no eran nada comparado con los maestros de hoy, que además de los problemas con los niños, tienen los de los padres. ¿Verdad? Entonces, esto era crear, el gran trabajo de Steiner era crear una comunidad espiritual de seres humanos en todo el mundo. Dijo, no digan internacional, no hablemos ya de países, naciones, patrias, banderas, seres humanos y la tierra y el mundo espiritual, la unión, la comunión espiritual de la humanidad con el mundo espiritual. Y Michael le responde a Rudolf Steiner dándole toda esta inspiración de las conferencias del karma, el curso de agricultura. Él dice, tuve que elevarme muy elevado en el mundo espiritual para poder dar el curso de agricultura. Porque para conocer las leyes del universo que rigen en la agricultura. Él hizo este trabajo espiritual. Entonces, también luego las bases para construir el segundo Goetheanum, aunque no pudo terminar de modelarlo. Y lo que habría hecho si no hubiera llegado esta muerte, digamos, prematura, que ahora no tengo tiempo de explicar el porqué de la muerte, pero sí puedo decir que me siento corresponsable porque todos los antropósofos somos corresponsables porque Rudolf Steiner sigue presente. Él prometió, igual que Cristo está presente, que estaría hasta el fin de los tiempos, y te dicen, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, la comunión espiritual existe, la comunidad espiritual existe, a pesar de que hay personas que dicen que el Congreso de Navidad fracasó porque al morir Rudolf Steiner ya no funciona. No, perdón. El Congreso de Navidad fracasa en las personas que dicen que fracasa. Pero cuando uno se vincula con el corazón, que es lo que dijo él, lo que hoy hacemos aquí, la piedra de fundación de esta nueva comunidad espiritual, colóquenla en sus corazones, que esto sea su fuerza de vida. Lleven antroposofía en el corazón, porque antroposofía, este ser espiritual, puede encarnar en el mundo solo en comunidades grandes de seres humanos. Esta es una comunidad universal para que pueda llegar al mundo lo que el mundo necesita en cada momento. Y hoy, frente al combate que tenemos planteado con el mal, tenemos un combate terrible. Si alguien cree que lo del virus es un problema médico, les diría, por favor, no se me enfaden, no sean ingenuos. O sea, las mismas fraternidades ocultas que organizaron la Primera Guerra Mundial con 20 años de antelación, algunas logias angloamericanas que querían combatir la fuerza espiritual que surgía de Alemania, que es la que tiene Alemania y Centro Europa, la misión de llevar el impulso espiritual de esta época, preparan, y hay correspondencia en donde ya muestran cómo se repartirá en el mundo después de la guerra que van a organizar, cómo se repartirían las colonias de África, de Asia y también Europa. Y Rudolf Steiner advirtió, detrás de la guerra mundial hay unas fraternidades ocultas del lado oscuro que están trabajando, por eso también le intentaron asesinar alguna vez. Las mismas fraternidades que preparan la revolución bolchevique, y mientras Lenin, que parece el gran revolucionario del pueblo, vivía en Suiza, en Zúrich, cobrando los cheques de estas fraternidades, de familias como pues, Rockefeller y otros, financiando, preparando la revolución rusa, también para evitar que Rusia en el futuro pueda cumplir la misión que tiene que cumplir. Los mismos que financiaron a Hitler y al nazismo, las mismas fraternidades, son las que hoy están creando esta nueva guerra mundial, pero que en este caso no es una guerra de armas, cañones y tanques y bombas, es una guerra de un caos mundial, económico, social y de salud, creando epidemias, creando, ¿verdad? Y que viene además la siguiente, que va a ser más fuerte, con todo el tema de la inteligencia artificial. Y frente a esto, solo podemos combatir trabajando en comunidad. Y hoy, las personas que están en el mundo
en iniciativas antroposóficas, por ejemplo, las de ustedes, pedagogía, medicina, agricultura, consultores antroposóficos de una consultoría basada en las ideas de la antroposofía, economía, terapias artísticas, Eurinia. En el mundo es difícil de calcular, pero una persona del Goetheanum, muy experta, me dijo una vez que creen que aproximadamente hay unas 500.000 personas en el mundo, 500.000 vinculadas con iniciativas antroposóficas de todas este tipo. No llegan al 5% los que se han vinculado con la sociedad antroposófica. 5% no llega. No quieren saber nada de la sociedad antroposófica. Pero cuando hay un congreso de agricultura biodinámica en el Goetheanum, van 1.200 o 1.300 personas porque les interesa lo que van allí. Van a buscar lo que necesitan. O cuando hay un congreso de pedagogía. Pero nadie va al Goetheanum a decir, ¿yo qué puedo traer que ustedes necesiten? O sea, no quererse vincular con la sociedad antroposófica significa no me quiero vincular con Rudolf Steiner, no me quiero vincular con esa comunidad espiritual que él creó sacrificando su vida para siempre. Esta es hay que hablar claro, es así. La antroposofía es lo que hacemos en la tierra, pero es solo como una comunidad que puede acoger este ser espiritual, la antroposofía, para que irradie en el mundo en todo. Y si no es en comunidad, no tenemos salida. Por eso digo, para mí lo más importante, todo lo que dio es importante, pero este sacrificio final juntos, y estaré con ustedes, y está porque cuando uno hace el gesto de decir yo también me comprometo hasta donde pueda, con mis limitaciones, siendo maestro, siendo agricultor, siendo médico, siendo banquero, siendo lo que sea, pero me pongo a disposición. Cuando hacemos esto, creamos como un grial, un cáliz entre nosotros, que permite que del mundo espiritual fluyan fuerzas que a nivel individual no podrían fluir. Solo en la comunidad allí bajan estas fuerzas espirituales. Y esto es lo que hoy más necesita el mundo, que trabajemos en comunidad, porque las fuerzas del mal, estas fraternidades ocultas que trabajan en el mundo, en donde están banqueros, en donde están empresas de petróleo, de electricidad, farmacéuticas, las grandes empresas del mundo, los que las dirigen trabajan en fraternidad entre ellos. Incluso hacen rituales entre ellos. Hacen un trabajo espiritual negativo. Porque igual que hay la escuela de Micael, hay la escuela de Arimán. Y hay personas que se han puesto al servicio. Y hacen rituales, y hacen magia negra. Y contra esto solo podemos luchar creando comunidad entre nosotros. Y la comunidad ya la hizo Rudolf Steiner. Esta es la gran importancia. No solo las iniciativas individuales. Por eso decía, por eso me ha dado una gran alegría cuando me dijeron que ustedes están trabajando juntos, pedagogía, medicina, agricultura, claro, y espero que se sumen al proyecto de banca ética. Porque el banco ético latinoamericano, no hablamos de banco ético en Brasil o en Chile o en Argentina, Latinoamérica, da igual las naciones, da igual las lenguas, los idiomas. Cuando me hablan en portugués, yo más o menos lo entiendo, ustedes más o menos me entienden a mí, pero buscamos al ser humano y a la tierra y lo espiritual, da igual el país, estamos trabajando en comunión. Y a través del proyecto de economía de Banco Ético queremos fomentar que todos los proyectos que hacen ustedes y otros que nos llegan puedan prosperar en el mundo con una buena financiación. Hacemos que el dinero es lo que enlaza el mundo espiritual con el mundo físico. Todas las ideas para encarnar en el mundo necesitan dinero. Y debemos preguntarnos, ¿a quién sirve mi dinero? ¿Qué ideas quiero que lleguen al mundo y cuáles no quiero que lleguen? Y no podemos seguir dejando nuestro dinero en los bancos, porque están financiando cosas que están en contra de todo lo que hacemos los que estamos aquí reunidos. Entonces, por eso estamos haciendo un proyecto que tiene que ver con el dinero, no solo un banco. Estamos yendo a escuelas y a universidades y a empresarios. Dense cuenta de lo que es el dinero y que depositamos el dinero en un banco y le damos nuestro poder y no se lo podemos dar porque es gente perversa. Por eso, todas las iniciativas, hoy tenemos que trabajar juntos y tenemos que hacer un camino espiritual juntos para llevarlo al mundo, porque este fue la gran aportación final, máximo sacrificio final de Rudolf Steiner, que repito, está presente. Cuando uno hace
se conecta con este impulso del Congreso de Navidad, que es una conexión profunda, interior, íntima, ¿vale? Y en el interior hace este compromiso, ¿no?, con Rudolf Steiner, con el mundo espiritual, con Micael, es decir, yo me pongo también a disposición, me uno a esto, el mundo espiritual fluye, ayuda, Rudolf Steiner sientes que está presente y ayuda. Por eso esto es lo que quería compartir con ustedes y querría acabar, que creo que estoy en el límite del tiempo, leyendo un texto de Rudolf Steiner de un ciclo de palestras que él comenzó a dar en el año 1905. Él fue de los primeros que se dieron cuenta de los problemas sociales que había en Europa. Europa estaba dormida, vivían en una euforia. El siglo XX será el siglo del progreso, ¿no? La ciencia había seguido, pues bueno, ¿no?, Albert Einstein y Max Planck, y hoy el siglo del progreso y de la juventud. Y Rudolf Steiner advertía, hay problemas sociales latentes. Lo más urgente es transformar los temas sociales para que los seres humanos puedan vivir con dignidad. Si no, vamos a tener problemas graves. La gente que le escuchaba, los antropósofos de la época, que en aquella época se llamaban teósofos, ustedes saben que todavía era sociedad teosófica, no solo no le escuchaban y no le entendían, sino que no querían que hablara de esto. Él hablaba de temas sociales y humanos, le decían, pero hable de cosas espirituales, como si esto no fuera espiritual, y lo tuvo que dejar. Y solo después, en el año 1919, habla de la trimembración social, ¿verdad?, esta gran aportación de Rudolf Steiner, que dijo, si no aplicamos la trimembración social al mundo, antes de 20 años vendrá otra guerra mundial que será más destructiva, que es lo que pasó. Y hoy podríamos decir, si no aplicamos hoy la trimembración social al mundo, que es lo que nos proponemos también con este banco ético, llevar la trimembración al mundo, van a haber problemas muy graves en el mundo. Entonces, en el año 1905, en este ciclo de palestras que habla de tema de la fraternidad, tiene un fragmento que voy a leer y con esto acabaría. Dice así. Miriam, mi mujer, me lo ha traducido al portugués. Voy a ver si lo sé leer y está bien traducido. Ustedes dispensen si no está bien. Pessoas que trabalham juntas en una fraternidade son mágicas, porque atraen seres superiores para seu círculo. Cuando se trabaja en comunidad y por amor fraterno, os seres superiores se manifestan. Ao doarnos a fraternidade, esta doação de nós mesmos, esta fusão, no todo resulta no fortalecimento de nossos órganos. Por tanto, ao falar ou agir como membros de tal comunidade, não é o indivíduo humano que age ou fala em nós, mas o espírito da comunidade. Este é o segredo do progresso da humanidade e do futuro. Trabalhar por meio das comunidades. En el año 1905. Si lo quieren buscar, es en el GA, las obras completas, número 54. Allí está todo esto. La comunidad, la antroposofía, es una comunidad espiritual de seres humanos que juntos queremos llevar lo espiritual al mundo, en fraternidad, en apoyo mutuo, en colaboración. Esto es lo que estamos intentando, algunos de nosotros y ustedes, y esto es lo que quería compartir. Espero que les sirva de inspiración para o trabalho que vão fazer vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Muitas graças. Foi excelente esse impulso de conseguir fazer essa conexão da antroposofia com a biodinâmica, a medicina, a pedagogia. E a ideia é a gente agora fazer um pequeno intervalo de 5 minutos e depois, em pequenos grupos, a partir de todo esse alimento, a gente fazer uma reflexão sobre o nosso papel individual e em grupo, né, em fraternidade, em nossas organizações, na relação entre a medicina, a agricultura e a pedagogia, como podemos trabalhar mais fortemente juntos. Muito obrigado novamente, João. Obrigado. Prazer. Prazer. Sabemos que ele vai sair, né? Isso. Ok. Então vamos dar uns 5 minutos, pessoal. São 18h50, daqui a 5 minutos a gente volta.
Então, a ideia é separar nos grupos, né? Vamos fazer, então, 5 grupos, trazendo essa temática, então, que foi a temática que permeou todo o nossa pré-conferência, né? De como esse trabalho em comum do impulso da agricultura biodinâmica, da pedagogia Waldorf e da medicina antroposófica, né? E agora inflamado por essa fala do Melé, de como a gente fortalece esse impulso de fraternidade, né, para o futuro. Alguma coisa mais, Nelson? Não, estamos bem. Vamos lá. Quem está chegando agora deve ter recebido uma mensagem no computador, ter feito join. Só apertar join que vocês entram nos grupos. Esse aqui é o último encontro dos 4, né? Os 3 primeiros já estão na internet, para quem não assistiu ainda, no canal do YouTube da BD. Vamos lá. Sala 2. Agricultura para remédio e para educar. Ao falar e agir em comunidade, não é o indivíduo que fala, quem fala é o espírito da comunidade. O caminho se faz caminhando, sobre a prática espiritual, diferente do estudo espiritual.
que aqui nasça uma comunidade espiritual. Plantar biodinâmica para a nossa comunidade se curar e educar. Bom. Caminhar em la selva del ánima, onde toda a geometria do universo se manifesta em sua dança íntima que se expande em el mirar del todo. Quem mais? É preciso conhecer e viver a antroposofia. Assim não haverá como separar a biodinâmica, a pedagogia Waldorf e a medicina antroposófica. Este é um caminho espiritual individual que se irradia para o coletivo, unidos por uma grande força de agregação. O trabalho interior individual como ação para a comunidade. A comunidade que abriga o indivíduo fortalece a educação, a saúde e a agricultura. Repetindo, toda a relação com o dinheiro deve se mostrar como água cristalina. Alguém mais? A ideia é a gente também fazer um fechamento aqui com o Nelson pela ABD Sul, o Fernando pela ABD, podem fazer uma fala final de encerramento desses 4 encontros da pré-conferência. Vou só esperar mais um pouco. Ser antroposofia, vivência integral e comunitária, vinculação à sociedade antroposófica, caráter mais aberto e acessível às formações de antroposofia, disponibilização de conhecimento. Criar e disponibilizar formatos de cursos acessíveis sobre o que é antroposofia e como ela está diretamente relacionada à agricultura biodinâmica. Dá a oportunidade de gerar novos precursores pelo planeta. Muito bom. Então, eu gostaria de dar a palavra aí para o Nelson, fazer uma colocação final. Nelson? Ok. Tenho mais aqui agradecer o trabalho da comunidade. Essa construção que hoje a gente tem realizado na sua última etapa foi feita por uma porção de gente que, se eu nomear um, vou deixar nomear todos, mas nós temos aí um grupo que foi muito atuante e conseguiu manter coeso os encontros com toda a dificuldade que estamos enfrentando aí, né? Então, para cada um, eu mesmo concluo nisso, né?
eu vejo que os agradecimentos de todos nós, também como comunidade, devem ser olhados carinhosamente e emanado carinhosamente, né, para todos nós, entre todos. E lembrar sempre que essa questão que estamos vivendo hoje, né, dessa condição estranha para todos, de estarmos em constante pressão por força de uma pandemia que tem um processo, como mostrou para nós um pouco o Juan Melé, orientado pelo lado escuro, merece a nossa mais brilhante luz possível. E para ela, como a gente gosta de olhar para essa luz carinhosa que a gente leva, carregamos dentro de nós esse amor que vai fazer com que ela se expanda e traga um processo de evolução mais harmônico para a comunidade. Precisamos nos fortalecer nesse sentido. Então, peço que a gente considere isso para esses próximos meses, ano, e até que a gente se encontre de novo, Deus queira, presencialmente em Florianópolis, na nossa Conferência de Agricultura Biodinâmica Nacional, né, brasileira. E com isso eu agradeço a todos e me despeço. Fernando. Também agradeço a todos e eu queria lembrar uma coisa que ficou bem forte, assim, que ele me falou, né, que o João trouxe hoje, é a nossa capacidade e o que a gente precisa, né, para atuar. Amor, liberdade e criatividade. Ele falou isso algumas vezes, eu achei que resume bem o que a gente está precisando aí, amor, liberdade e criatividade, e criar essa comunidade de trabalho e agirmos aí. Então, boa noite, até a próxima. Seguimos aí. Obrigado, Fernando Nelson. Até a semana que vem, essa última conferência vai estar no nosso canal do YouTube, as outras já estão. Quem não pôde assistir, vocês podem divulgar. As outras 3 primeiras já estão disponíveis. É isso aí. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite, Luciana. Boa noite. Boa noite, boa noite. Olá. Gratidão a todos aí. Muito obrigado por tudo. Grato a todos também. Nossa, até logo, seu João. Tudo de bom. Obrigado, Nelson. Vila, no teu recado. Costa Rica. Vila. Até mais. Abre o microfone. Abre o microfone. Obrigado a todos, de verdade. Muita gratidão. Muita. Obrigado. Pedro, que prazer te ver, Pedro. Obrigado. Obrigada a todos. Até mais. Até mais. Tchau. Obrigado, querido. Pessoal, gratidão. Tchau, tchau. Até mais. Se cuida.